Bienvenidos al programa Al Punto Rojo con Jesse Rojo. Tu lugar para conversaciones honestas, entrevistas transparentes y discusiones académicas, llegando a donde otros no llegan sobre Israel y todo el Medio Oriente. Con ustedes su anfitrión y servidor, Jesse Rojo. Saludos queridos, gracias una vez más por sintonizar nuestro programa, por estar con nosotros en esta tarde, después de un día largo en el trabajo. Espero que podamos acomodarlos, estimularlos con esta entrevista que vamos a hacer. Es con un buen amigo mío. Nos hemos hecho muy buenos amigos en los últimos ya 3 o 4 años. Es un salmista, Lenny Flamenco. Él ha llegado a ir a Israel conmigo yo no sé cuántas veces ya, como unas 5 o 6 veces. Y eso sin contar las veces que él ha ido. Inclusive se ha quedado en Israel mucho más tiempo que yo, creo que hasta meses. Él ya casi se hace ciudadano de Israel de las cantidades de veces que él está allá. Pero Lenny yo lo conocí en Expolí. Para aquellos que no conocen, Expolí es una exposición de literatura, es la más grande en Estados Unidos y América Latina. Miles de personas van a visitar este lugar y muchos salmistas, cantantes, y con ello recién estuve conociendo el ambiente hispano en el trabajo que hacemos con Israel y derechos humanos. Obviamente somos una organización cristiana y queremos trabajar con iglesias, entonces yo estuve ahí y ahí conocí a Lenny. Y esa primera interacción se convirtió en una amistad. Y tengo el privilegio de tenerlo con nosotros hoy. Antes de traerlo a la entrevista, yo quiero leerte una biografía, su biografía, y también quiero tocarte una canción. Como le había dicho anterior, es un salmista y un compositor, un escritor excelente. Me encantan sus palabras, me encanta su voz, me encanta el mensaje que él promueve por medio de sus canciones. Yo creo que cuando pienso en canciones cristianas de adoración, yo pienso en esa para el pueblo hispano en particular. Es una saturada por el evangelio. Y quiero tocarle uno de los sencillos más recién que él hizo con Daniel Calvetti. Fue inspirado en uno de esos viajes a Israel. Inclusive la imagen que él usa para proyectar el mensaje es el mar de Galilea. El sencillo es titulado Caminaré sobre las aguas. Entonces, antes de tocarte esta canción, déjame decirte quién es Lenny Flamenco. Es un dinámico salmista que es también escritor, productor musical y director profesional de video. O sea, cuántos talentos este joven tiene. Su propósito es compartir el evangelio de Jesucristo a través de todas las manifestaciones de arte en las cuales puede emplear su talento. Asimismo, es un joven apasionado por la presencia de Dios y por ver un despertar de la adoración genuina y vertical que apunta a la exaltación de Jesucristo en su generación. También es nacido en El Salvador, el salvadoreño. Para aquellos que nos escuchan aquí, hay muchos salvadoreños en Nueva Jersey y Nueva York. Llegué a conocer ese precioso país hace poco. Llegué a conocer al presidente. Estuve en una reunión con el presidente Bukele. Y la verdad que me fui enamorado del pueblo salvadoreño. Y el amor que tienen para la iglesia, para las cosas de Dios. Entonces vamos a ver si le podemos tocar este sencillo de nuestro gran amigo Lenny para entonces iniciar esta entrevista. Gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí. Y aunque no veo, Señor, yo creo.
Tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí. Y aunque no veo, Señor, yo creo. Tu gracia es suficiente para mí. Caminaré sobre las aguas. Yo fijaré mi mirada en ti. Y aunque el temor y la duda me asedian, he puesto mi confianza en ti. Tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí. Y aunque no veo, Señor, yo creo. Tu gracia es suficiente para mí. Caminaré sobre las aguas. Lo pueden conseguir, está disponible en Spotify, en Apple, iTunes, y vamos a conectarnos ahora con nuestro gran amigo Lenny Flamenco. Es una canción impresionante. Habla sobre cómo uno encuentra esperanza en las debilidades de la vida, en las dificultades de la vida, cómo el Señor es fiel en esos momentos cuando sentimos temor. Aquí estamos conectándonos con nuestro amigo. Bueno, Lenny, acabamos de escuchar tu increíble sencillo, Caminaré por las aguas. Yo acabo de compartir, los aspectos que más me fascina de esta canción que tú escribiste, las palabras, el mensaje, esa esperanza que uno necesita tener y adueñarse cuando uno está en momentos débiles, ¿verdad? Y son promesas que algunas veces se nos olvida, y yo le doy muchas gracias a Dios que Dios te haya hablado de esa forma para que pueda bendecir a la iglesia con este sencillo. Háblanos un poco de este sencillo y qué fue lo que te inspiró a escribirlo. Si hay una historia conectada con esa canción, nos encantaría saber. Sí, bueno, primeramente gracias por compartirla, y saludos a todos los que están conectándose en este momento. La verdad que, fíjate que esas son de las canciones que en realidad no era una canción para grabar ni para ponerle en un disco. Yo no sé, de hecho quiero aclarar, no soy músico, no sé tocar ningún instrumento, el único sonido que hago es con el tenedor y el plato nada más a la hora de comer. Amén, amén. Somos dos. La gracia del Señor es grande en mi vida, hermano, porque a veces, o sea, cuando voy manejando, cuando me estoy bañando, cuando estoy así, que a veces en momentos inesperados el Señor me comienza a regalar melodías, a regalar letras, y bueno, he escrito un montón de canciones, pero las canciones, esta canción no era, como te digo, no era una canción para grabar, sino más bien sí, interesante. Era una línea de letras que yo había escrito que dice: tu gracia es suficiente para mí, aunque no veo, Señor, yo creo. O sea, y simplemente era parte de mi tiempo a solas con el Señor. Y una vez vino una amiga mía que alguien había partido con el Señor, y ella pues toca la guitarra y canta, y me dice: vengo ahorita del entierro y la verdad que vengo destrozada porque no sabía cómo alentar a la familia, porque la persona que murió dejó mucha gente, o sea, niños y una esposa, etcétera. Y entonces me dice: ¿qué es lo que uno canta cuando alguien, para darle esperanza? Sí. Y pues ella estaba, tú sabes, bastante baja de su ánimo, y yo comencé a
a cantarle eso. Amén. Tu gracia es suficiente para mí, tu gracia es suficiente para mí. Y empecé a cantarle con la melodía y de ahí le canté el coro, Caminaré sobre las aguas, y ella comenzó a recibir y me dice, siervo, ¿dónde puedo encontrar esta canción? Por favor, dime, me ministra tanto. Y yo, no la vas a encontrar, no la busques, que no la vas a encontrar. Y me dice, no, pero dime de verdad, no sea malo. Y yo le digo, no, es que es una canción que escribí, pero pues, tú sabes, es para mi tiempo a solas con Dios. Sí. Wow. Y ella me dice, no, por favor, grábala, mira que va a haber para el cuerpo de Cristo necesita herramientas así para recordarse que la gracia de Dios nos basta, por favor, grabarla. Y fue más que todo por su petición que la incluí en mi nuevo disco hace ya 2 años. Sí. Esa es la historia de la canción. Bueno, gracias que no te haya quedado con esa canción en tu tiempo devocional y que lo haya compartido para la adoración de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Sabe que me encanta la imagen que tú usas, esa imagen del mar de Galilea. Hay pocos lugares en Israel donde uno puede hablar con toda certeza que Jesús estuvo ahí, anduvo ahí. El mar de Galilea es una de ellas. O sea, solamente hay un mar de Galilea. Sí. Y es impresionante para aquellos que nunca han ido. O sea, todo esa parte norte de Galilea es marcada, caracterizada por este mar. Inclusive, en realidad es un lago, pero es tan amplio y grande que parece un mar. Y tan impresionante esa imagen. Y me encanta cuando nos montamos en estos barcos algunas veces que uno hace para nadar flotar sobre el mar de Galilea. Hay diferentes grupos que reaccionan diferente, ¿verdad? A muchos les gustan bailar y gozar y disfrutar el momento, pero a mí al contrario. O sea, para mí es el lugar perfecto en el mundo para simplemente pasármela en silencio y leer los evangelios, leer las palabras de Jesús, cuando Él anduvo en ese mar en particular, porque es algo, es una experiencia incomparable, ¿sabes? Yo sé que los cristianos, ¿verdad, Lenny? No se necesita ir a un lugar en particular para sentir a Dios, porque Dios está con uno en todas partes, pero hay algo especial cuando tú puedes leer las palabras y ver el mismo lugar donde esas palabras se hablaron. ¿Por qué usaste esa imagen? ¿Sabe? Hay muchos pasajes en la Biblia que pueden hablar sobre la debilidad y Dios trabajando en nuestra debilidad. ¿Por qué usar esa imagen en particular y titularla Caminaré por las aguas? Fíjate que muy curiosamente cualquiera diría, oye, pero el hermano estaba pasando por un momento difícil o un momento de dificultad, pero de hecho fue lo contrario. Bueno, acaba de tomar un accidente. Bueno, ahora sí me ministra más la canción que nunca. Pero no, fíjate que fue un momento, de hecho, lindo, de vivencia. A ver, ¿cómo te explico? Me vino cuando Pablo le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón, ¿verdad? Estoy parafraseando. Sí. Y la respuesta que el Señor le da, mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia, ¿verdad? Entonces, cuando muchas veces, o sea, depender de la gracia del Señor, no simplemente en las debilidades, pero también en la abundancia. En la abundancia, amén, en la alegría, nos sostiene su gracia, nos da fuerza su gracia, ¿me entiendes? Y yo creo que a veces el Señor nos permite, como las hormigas, ¿verdad? Siempre llenar todo, la provisión de su palabra, de su presencia en momentos felices o de abundancia, pero cuando viene el día malo estamos completos y estamos seguros porque ya Él nos preparó. Amén. Yo creo que esta canción fue así, fíjate, porque cuando la escribí en realidad no pensaba que iba a ser una canción que iba a tener la fuerza que tiene, pero ahora entiendo que el Señor la estaba preparando y estaba más bien alineándome a mí mismo para yo mismo ser ministrado a través de eso y
¿Y por qué usted caminaré sobre las aguas? Porque, oye, si tan siquiera nosotros nos enfocamos y ponemos la mirada en Cristo, vamos a poder estar totalmente seguros, aún en medio de las olas, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la adversidad, aún en medio de todas las incertidumbres y todas las cosas que diariamente nos suceden. Sí. O sea, yo en este momento te puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy, y no hay ningún o sea, yo ahorita estoy sobre las aguas, porque este es el único, por ejemplo, automóvil que mi esposa y yo tenemos, y justamente ella hoy mismo tenía una entrevista de trabajo, tenía otras cosas que hacer, pero ¿sabes qué? Tenemos paz. Amén. Yo puedo, porque me he puesto mi mirada en Él. Amén. Y por eso puedo caminar sobre las aguas. Amén, amén, gloria a Dios. Y espero que cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando en el momento, puedan llevarse ese mensaje a su casa. Ustedes también pueden caminar sobre las aguas. Dios puede obrar en tu vida, levantarte de donde tú estés, desde tu lecho, y decirte párate y camina. Él es tan poderoso como Él lo fue cuando caminó por esas aguas y calmó la tormenta. Así que invítalo a tu alma, a tu corazón, a tu vida, para que Él calme esas tormentas. Quiero invitarte a cada uno que nos escucha, que si no nos están viendo en Facebook, nos pueden ver en Facebook, en Filos Latino. Nos pueden seguir y pueden ver toda la programación que hacemos en vivo. Pueden compartirlo también con sus amigos. De momento voy a aprovechar también a saludar a aquellos que no se han conectado a nuestra programación en Facebook, a Esther Rojo de Moya, a Jay Durán, saludos gran amigo, Doctor Pimentel, Dolores Rosa Cruz Rojo, Inet Almanzar, saludos Inet, que la conozco muy bien, trabaja con The American Bible Society, es una increíble líder también, ministrando en el Bajo Manhattan, haciendo una obra impresionante con el pueblo. Y gracias, le invito a que si tienen preguntas, siéntanse libre de agregarlo en los comentarios. Estaríamos muy felices de contestarle la mayoría de las preguntas posible. También compartir esta programación para que los amigos de ustedes no se pierdan de esta oportunidad. Así que, Lenny, además de ser cantautor, tú eres productor. Y hace poco hemos trabajado juntos en una producción titulada Israel a Capela. Y para aquellos que están siguiéndonos o escuchándonos, pueden ver este documental disponible en nuestra página de Facebook en Filos Latino. Y van a poder acceder a ese documental, 27 minutos de documental donde participó Daniel Calvetti con su familia, Koalo Zamorano, Jacobo Ramos y sus familias, Lenny Flamenco obviamente, y Mariana estuvo ahí, yo, mi esposa, todos salimos en el documental. Y es un documental impresionante donde simplemente busca dejar que la tierra de Israel hable por sí misma. Muy a menudo Israel es visto por estos lentes del conflicto israelí-palestino, y creo que es lamentable porque solamente te das una opción, definir quién es el villano y quién es la víctima. Pero la realidad es que las cosas son un poco más complejo, y la realidad de Israel no es la realidad que muchas veces se presenta en los medios. Entonces por eso se creó este documental, y Lenny nos bendijo con sus talentos en la producción para producir y también invitar a este equipo impresionante que participaron en ella. Lenny, ¿cuál fue tu experiencia viendo a Israel por medio de esos lentes de producción? Bueno, primeramente el privilegio y la honra que me da poder trabajar con una visión como la de Filos. O sea, Filos para mí hay un antes y un después. Sí. Desde que mi esposa y yo conocimos la visión, conocimos el corazón, conocimos todos los proyectos que Filo hace, incluyendo, o sea, híjole, no sé ni por dónde comenzar, pero cuando empezamos a activarnos y a ir a los viajes y a conocer la tierra y dejar que Israel mismo hablara, para mí fue como, yo digo, Señor, ¿qué yo puedo hacer? O sea, empecé a yo digo, bueno, ¿será que tengo que escribir canciones? Porque es lo que hago.
¿será que tengo que cantar al respecto? Sí, Pero sí. también, aparte de eso, tengo una compañía de producción y yo digo lo que sea que tenga que hacer, pero yo necesito ser parte de esto y desde ahí a nosotros nos cambió, puedo decirte, hasta la visión de vida, porque se ha tomado, ahora es parte de una visión de vida en el cual nosotros, mi esposa y yo, hemos decidido hacer lo que esté a nuestro alcance para poder compartirle a otros del mensaje. Entonces, una de esos esfuerzos ha sido este documental. Sí. El poder capturar la visita de nuestros amigos, ¿verdad? Coalo, Daniel, todos los que fueron a este viaje, y ver cómo los ojos se le abre a la gente por primera vez cuando conoce amigos palestinos, cuando conocen amigos judíos, cuando conocen y la narrativa que hemos aprendido es totalmente destruida, es totalmente desintegrada, porque comenzamos a ver que en realidad no existen los malos y los buenos, como se nos dice, sino que hay una situación bastante complicada y sobre todo el sufrimiento de ambos grupos o de la gente es fuerte y entonces te abre el entendimiento, te abre el conocimiento para tú decir, espérate, yo tengo la luz y yo necesito brillar, yo necesito ser los brazos del Señor, yo necesito ser la extensión de Dios para el pueblo judío, pero no solo para el pueblo judío, pero también para el pueblo palestino. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que los cristianos tienen los fundamentos bíblicos para marcar una real diferencia en este tema. Nosotros no tenemos, o vamos a decir mejor dicho, podemos no dejarnos llevar por estos lentes parciales o estas narrativas que se promueven, porque tenemos una verdad que nos informa, tenemos una cosmovisión que cambia de la manera que nosotros vemos el mundo. Y siempre me encanta dar el ejemplo. El primer ejemplo está en el primer libro de la Biblia, en Génesis 1:27, que todos son creados a la imagen de Dios. Cada ser humano empieza ahí. No mire a los palestinos como las víctimas o los villanos. No mire a los judíos como las víctimas o los villanos. Míralos como seres humanos creados a la imagen de Dios, que merecen ser tratados con dignidad, merecen ser amados, merecen que nosotros oremos por ello y que nosotros nos paremos por la verdad de manera imparcial para amar a ambos pueblos. Eso es posible. Además que la gente te digan que no y los medios te digan que no, eso es posible. Lenny, y cómo personalmente, o sea, cuando antes de tú venir a Israel, personalmente, ¿qué fue algunos de los cambios en tu percepción puede ser con respecto al pueblo judío o con respecto al pueblo palestino? ¿Qué fue cuando te reuniste con uno de estos dos? ¿Qué fue lo primero que cambió en ti, en tu percepción o en tu corazón, tu manera de acercarte a estas personas? Bueno, todo, porque yo estaba totalmente transgiversado. Yo, de hecho, cuando me senté la primera vez a conversar con los judíos, yo pensaba, que eran gente altiva, y gente con un ego fuerte, que somos el pueblo de Dios, somos los escogidos de Dios, y aquí nadie se mete en nuestro círculo y chao, ustedes están allá y nosotros acá. Es lo primero. O sea, fue totalmente lo contrario. Lenny, yo sospecho que no eres la única persona. Segundo, a mí me habían dicho, bueno, yo crecí en Nueva York y me dijeron, mira, en Nueva York la mayoría de negocios son los judíos que están a cargo y la mayoría y también los italianos. Entonces son gente que maltrata a los hispanos y que no los ve bien, etcétera. Cuando me doy cuenta allá, o sea, es totalmente lo contrario. De hecho, empezaron a abrir su corazón algunos de ellos y nos comentaban de cómo para ellos están acostumbrados a ser mal vistos, a ser maltratados, a ser como marginados, y que
y después pude entender. De hecho, hice muchas preguntas, incluso Sí. tuve la oportunidad de descubrir mucho, y fue una confrontación fuertísima, y igualmente también con el pueblo palestino, con pastores cristianos, mano, Sí. palestinos, con un amor impresionante, Sí. con gente que nos modeló el no temer y estar dispuesto a entregar su vida por el mismo evangelio. Así es. Y o sea, cosas que te cambian la vida totalmente. Impresionante el testimonio de esos hermanos allá, lo que ellos tienen que enfrentar día a día para proclamar el evangelio de Cristo. Eso para mí ha sido una de las verdades o confrontamientos que yo he tenido que luchar dentro de mí como cristiano, viviendo en un mundo del occidente donde no tengo que correr por mi vida por proclamar el evangelio. Tengo tanta libertad que yo tomo por sentado y no me doy cuenta que el llamado real de Jesucristo es estar dispuesto a sufrir por Él. Así es. Y yo, para mí, una de las cosas que yo más me llevo es que, sabes que de este lado del mundo, en el mundo occidente, en Estados Unidos, América Latina, estamos muy acostumbrados a juzgar el uno al otro entre los cristianos a base de su doctrina, ¿verdad? ¿Qué es Sí. lo que tú crees? Defíname la Trinidad. ¿O qué usted piensa de la segunda venida de Cristo? O del rapto. ¿Cuándo es el rapto? O sea, discutimos temas doctrinales y nos juzgamos a base de eso. Y no me malentienda, eso es importante. La doctrina es importante. Sí. Creer correcto es importante. Pero algo más que yo me llevo es que allá se juzgan más a base de su devoción. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a sufrir por Cristo? A entregar tu vida por Él. Y sabes algo que a mí fue revolucionario, literalmente revolucionario, Sí. cuando yo traté de explicar que yo soy cristiano, porque cuando yo me preguntaron, pero entonces ¿qué? Yo digo, no, yo soy cristiano. Me dice, pero porque la percepción del cristianismo Sí. allá es mucho más complicada y compleja. Bueno, eso es para otra programación. Sí. Y entonces yo tuve que explicarle, no estoy hablando porque los cristianos son los católicos o cierto grupo, y yo le tuve que explicar, mira, en realidad mi fe está en un judío llamado Jesucristo. Amén. Y fue la manera más fácil de poder explicarlo, y la verdad que fue algo impresionante, porque también pude ver la sed que tienen de conocer al Mesías. Sí. Tienen una sed y yo creo que eso es un buen punto resaltar, que hay una gran necesidad de aclarar lo que es el verdadero cristianismo allá. Como tú bien dijiste, hay una mal percepción a base del contexto histórico también, ¿sabes? La relación entre los judíos y la iglesia cristiana lamentablemente han sido más malas que buenas, y eso ha creado prejuicios, eso ha creado rencor entre ambas partes, y todavía en muchos círculos se mantiene esa percepción que los cristianos demuestran al primer instante un amor, interés, pero al fin quieren algo, ¿verdad? Quieren atacarme o me van a juzgar. Y es bueno ir allá, sentarse con una familia judía y demostrar lo que es el verdadero cristianismo, cómo se vive en esta parte del mundo. Yo creo que podemos marcar una gran diferencia. Bueno, Lenny, antes de que acabemos esta porción, díganos a dónde podemos seguirte, encontrar tu canción, apoyar tu ministerio. Ayúdanos a encontrarte en los medios. Bueno, mano, estamos en la sopa. Si pone, cuando vayan a Google, pon Lenny, y cuando te salga Lenny Kravitz, le quitas el Kravitz y le pones el flamenco. Okay. Y ahí te va a aparecer el Instagram, YouTube, la página web oficial, y siempre estamos tratando de hacer cosas nuevas, y ahí estamos para servirles. Amén, Lenny. Gracias no solamente por participar en esta programación, pero gracias por tu amistad, por tu amor que tú has demostrado, y por ofrecernos tus talentos para
expandir este mensaje que queremos proyectar en toda América Latina y en Estados Unidos. Gracias por todo. Mis saludos a ti, a Mariana. Esperemos en Dios que todo continúe bien y que Dios pueda guiarlo en este momento que han tenido lamentable con el accidente. No, muchas gracias. Más bien gracias a ti, Jesse, por ser un puente de bendición para toda América, para también a permitirme confiarme este proyecto del documental y ser parte de esta visión tan linda de Philos Project. Muchas gracias. Un placer, gracias. Bueno, gracias amigos, a cada uno que se ha sintonizado. Quiero seguir saludando. Tenemos Jeffrey Cabrera Martínez, Rebeca Cruz, Ivana Gándara, Xiomara Luciano. Gracias. No se olviden de seguirnos, compartir esta programación. Es importante, tan importante compartir esta programación. ¿Sabe por qué? Porque este contenido casi no existe en ninguna parte del mundo. Este contenido que te pueda hablar sobre temas históricos, políticos, teológicos con respecto a Israel, América Latina, Estados Unidos, la iglesia cristiana, y siempre vamos a tratar de traer más contenido diverso, buenas opiniones, asesoría de diferentes personas. Hemos tenido embajadores, hemos tenido directores, hemos tenido salmistas, vamos a tener pastores, vamos a tener diplomáticos, vamos a tener un sinnúmero de personas más en las próximas programaciones para que ustedes puedan enriquecer su conocimiento de Israel y lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo. Así que si nos están viendo ahora en Facebook, le animo a que compartan esta programación, síganos y no se queden atrás, porque vamos a continuar en la próxima sección donde vamos a contestar la pregunta: ¿hay razones bíblicas para odiar a los judíos? ¿Hay razones espirituales para odiar a los judíos? Es una pregunta que se me presentó a mí y yo creo que vale la pena contestarla, porque sospecho que no fue la única persona que piensa así que no se me vayan, porque pronto regresaremos en la próxima sección para contestar esta pregunta tan importante. Hemos regresado en esta próxima sección. Para los que se están uniendo por primera vez, este es el momento donde tomamos para analizar de manera crítica diferentes artículos, puntos teológicos, y contestar preguntas importantes, grandes. Es importante algunas veces detenerse y descifrar algunos de estos temas con cautela, con sobriedad, porque la verdad que es un tema complejo en muchas ocasiones y un tema cargado con mucho prejuicio histórico. Entonces, yo creo que vale la pena tomar el tiempo para hacerlo, y lo vamos a hacer contestando esta próxima pregunta. Si hay razones bíblicas para odiar a los judíos. Piense bien en esa pregunta. ¿Hay razones bíblicas, hay razones espirituales para odiar a los judíos? Muchas personas piensan que sí. Muchas personas dicen que Dios, ha abandonado al pueblo judío, que Dios, por su desobediencia, Dios lo desechó, y lo que viene es cosas malas, maldiciones en su vida. Y no me estoy refiriendo solamente al tiempo de hoy. Estamos hablando de personas, figuras grandes en la historia de la iglesia: Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros. Pero ¿será real? ¿Será real que hay razones bíblicas? Vamos a ver algunos de los pasajes que usualmente se cita para justificar dicha punto de vista. Romanos 11. Yo lo he compartido anteriormente, este pasaje, porque estuvimos cubriendo algunos temas con respecto a interpretaciones antijudías de la Biblia. Muchas veces interpretamos la Biblia y le quitamos las características judías porque no nos gusta. No nos gusta ver un Jesús judío. Nos gusta ver un Jesús mucho más gentil.
no nos gusta ver a un Pablo judío, nos gusta ver a un Pablo mucho más gentil. Y hay diferentes razones por esto. Y yo no creo que realmente importa entrar en esos detalles en el momento. Vamos a entrar en este tema, a contestar la pregunta si existen razones bíblicas. El pasaje que usualmente se cita es en Romanos 11, 28, y lo voy a leer desde la versión Las Américas, Biblia de las Américas. Y dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Ahí está. La primera frase de ese versículo dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Entonces la lógica que usualmente se saca de ahí es que los judíos son enemigos en cuanto al Evangelio. Y nosotros somos evangélicos, somos cristianos, y ellos son los enemigos, y por eso debemos de verlos como enemigos. Y muchas veces desarrollamos prejuicios por esta razón. Por eso es que los judíos son así. Los judíos actúan de esta manera y nos enojamos con ellos, porque algunas veces no entendemos el por qué ellos tratan a uno como ellos tratan, o por qué tenemos dichos desacuerdos con respecto a la persona de Jesús. Pero yo creo que interpretar esta porción de pasaje de esa manera es una mala interpretación. Que en realidad eso no es lo que Pablo quiere decir. Inclusive la expresión son enemigos es una expresión pasiva. Es decir, que son considerados enemigos. No es que ellos viven en un estado de conflicto como enemigos atacando el Evangelio. Aunque eso pudiera ser cierto, ¿no es cierto? Eso pudiera ser verdad. Y por cierto, hubieron momentos históricos donde sí, ellos atacaron a la iglesia, mataron a Esteban, colgaron a Jesús en un madero, en la cruz. Hubieron momentos así. Pero eso no es el punto que Pablo está resaltando. Pablo está diciendo que en cuanto al Evangelio, son considerados enemigos. Y eso es Pablo siendo consistente con su teología. Porque aquellos que no están con Dios está, ¿qué? Dice la Biblia, en enemistad con Dios. Es decir, que no solamente los judíos son considerados enemigos en cuanto al Evangelio, es cada persona que rechaza el Evangelio es considerado un enemigo de Dios. Entonces, Pablo no estaba diciendo algo diferente con respecto al pueblo judío. Y cabe resaltar el hecho de que Pablo continúa este mismo versículo con la segunda frase, diciendo, pero, ya esa palabra debe de ser una señal para ti, pero. Él está diciendo, él está contraponiendo la próxima frase con lo que él acaba de decir. El Evangelio versus, ¿qué? La elección de Dios. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Ahora, ¿por qué son amados por causa de los padres? Es una interesante pregunta, ¿no? Entonces lo que yo hice es que yo le hice el favor a ustedes a buscar en el Antiguo Testamento ciertos pasajes interesantes con respecto a la tierra de Israel, con respecto al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y es interesante que cada vez que Dios habla referente a la tierra, referente a las bendiciones, referente a su misericordia, dirigiéndose al pueblo de Israel, Él no deja de mencionar a los padres de Israel. Por ejemplo, Deuteronomio 9:5. Vamos a ver si llegamos ahí. Bueno, se lo voy a leer aquí. 9:5.
Aquí está Moisés y Dios, hablando a través de Moisés, explicando las razones por el cual Dios le entregó la tierra de Israel al pueblo de Israel. ¿Ok? Aquí le está aclarando por qué Dios le está entregando la tierra de Israel al pueblo de Israel. ¿Cuál es la respuesta que dice la Biblia? Dice, vamos a empezar en versículo 4. Aquí hay dos razones por qué Dios le entrega la tierra al pueblo de Israel. Después de que el Señor, tu Dios, haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, le diciéndole al pueblo de Israel, no digas en tu corazón, ¿ok? Después de que Dios entregue y acabe con los enemigos y te entregue la tierra, Dios le está advirtiendo, no digas en tu corazón lo siguiente: el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. Dios le dijo, no diga eso. Y me extraña que la Biblia habla tan claro algunas veces, y muchas veces nosotros juzgamos a Israel a base de sus méritos. Decimos, no, es que los judíos se comportan de esta manera y por ende Dios lo está maldiciendo. Y en cierto sentido, hay una tensión, ¿verdad? Debemos de vivir bien, debemos de comportarnos bien, pero también existe la gracia de Dios, que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros aun cuando nos comportamos mal con Dios. Y aquí vemos Dios demostrando esta gracia. Bueno, de paso quiero saludar a Miriam Diana Maxwell también, que se unió, una gran persona que conocí también en Espolí, haciendo una gran obra en el ministerio de la música cristiana. Entonces Dios le dice, no diga esto. El Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así, dice Dios. Es razón número uno, por la perversión de las naciones, que Él las quita de tu camino. Al Dios entregar la tierra al pueblo de Israel, es un castigo a estas naciones por sus ritos paganos, por darle la espalda a Dios, por vivir en sus propios deseos, sus propios pecados. Y Dios fue muy paciente, durando años, cientos de años, esperando que cambien. No cambian. Entonces Dios manda al pueblo de Israel, su nación, para castigarlos a ellos y quitarle la tierra para entregárselo al pueblo de Israel. Entonces, no es por los méritos buenos del pueblo de Israel que Dios entrega la tierra a Israel. Es por los méritos malos de las naciones. Razón número 1. Razón número 2. Versículo 5. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas, dice Dios. El Señor tu Dios expulsará a sus naciones de tu paso solo por la perversidad de ellas y, razón número 2, para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí están los padres. Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que iba a levantar una nación y que le iba a dar una tierra prometida, y Dios le va a cumplir su palabra porque Él ama a Abraham, Isaac y a Jacob. Él es todavía Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y porque Él ama a los padres de Israel, Él extiende ese amor a los hijos de Israel. Versículo 6 dice, debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú eres bueno, porque tú seas bueno, no, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Entonces, es impresionante, ¿no? Dios le da esta tierra no por ser bueno, al contrario, eran tercos. Y Dios mismo lo reconoce. Se lo da porque las naciones paganas eran paganas, no buscaban a Dios y Dios lo castiga. Pero también Dios le prometió al pueblo de Israel, a través de sus padres antepasados, que le iba a dar esta tierra. Otro versículo dice, yo quiero enseñarte otro pasaje, siguiendo en versículo 9.
¿verdad? Inmediatamente que Dios le dice eso, sucede la situación del becerro de oro. ¿Se recuerdan? Moisés sube al monte, pasa unos 40 días, 40 noches, regresa y el pueblo de Israel está adorando el becerro de oro. O sea, ellos están comprobando que lo que Dios acaba de decir es cierto, era un pueblo terco. Entonces, en vez de estar adorando a Dios, buscando una manera de serle fiel en este tiempo, buscan adorar y confiar en la palabra de Dios, buscan adorar un becerro de oro. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés le ruega a Dios. Él le ruega a Dios que no tome en cuenta. Fíjate lo que dice en versículo 27. Te ruego que no les tomes en cuenta su terquedad, ni su terrible pecado. Y mira lo que dice. Mira de la manera como Moisés le apela a Dios para que demuestre misericordia. ¿Qué es lo que él hace? Dice, y que recuerdes en cambio a tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Moisés se para delante entre el pueblo de Israel y Dios. Y él apela a Dios por misericordia. ¿Haciendo qué? Que se olvide de la terquedad del pueblo de Israel y en cambio que se recuerde de los antepasados. Que se recuerde de los padres a quienes él le dio la promesa. Que él le iba a levantar a través de ellos una gran nación para vivir en una tierra prometida entregada por Dios. Fíjense otros pasajes, Deuteronomio 28:11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Vamos a ver otro pasaje. Yo quiero que ustedes se den cuenta cuántas veces se repite, cuántas veces Dios trae a colación los padres del pueblo de Israel para amar al pueblo de Israel, para demostrar misericordia. Cuando Él lo juzga, y Él lo ha juzgado fuertemente, Él lo ha expulsado de la tierra prometida. Pero cuando lo busca, cuando Él desea demostrar misericordia, Él trae a colación a sus padres. Y dice, no, yo le prometí a Abraham, yo le prometí a Isaac, yo le prometí a Jacob que yo iba a estar con ellos para siempre y que yo iba a ser misericordioso con ellos para siempre. Y eso es por eso que Pablo en Romanos 11:27 dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, por causa de sus antepasados. Son amados. Vamos a ver si le traigo otro. Dice, míralo ahí, Deuteronomio 4:31, dice Dios, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Una promesa eterna. Y qué lindo que Dios es así con el pueblo de Israel, porque el pueblo cristiano fue injertado a ese pueblo, fue injertado a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que Dios nos ama a nosotros también porque toma en cuenta a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que Cristo vino para cumplir esa promesa, para redimir al pueblo y llamar al pueblo gentil a unirse a este árbol, a este olivo, que es el pueblo de Dios, lo cual está compuesto por Abraham, Isaac y Jacob. Podemos seguir con Daniel, podemos seguir con David, con Josué, Moisés, por supuesto, Elías. Todas estas personas es el pueblo remanente. Por eso yo digo que en realidad el balance, la manera de entender la relación entre Israel y la iglesia es entender que Dios se refiere a Israel de dos maneras. Se refiere a Israel como un pueblo remanente, ¿verdad? Y esto es los padres, los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. En segundo lugar, se refiere a ellos como una nación.
Ahora, esta nación incluye el remanente y incluye judíos no creyentes, incluye judíos tercos, incluye a esta nación que no creen. Y por eso Dios muchas veces tiene que dividir a Israel, tiene que expulsarlos, castigarlos, porque entre ellos hay personas, y lo hemos visto una y otra vez en las Escrituras, que desobedecen a Dios, se rebelan en contra de Dios y Dios lo castiga. Pero Él no destruye a la nación, porque Él la preserva por medio del pueblo remanente. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo remanente, el pueblo cristiano, compuesta de muchas naciones. Entonces, entre todas esas naciones, ahí está Israel. ¿Entienden? Ahí está Abraham, ahí está Isaac, ahí está Jacob. Ahí está la distinción. La iglesia es el pueblo de Israel, remanente por medio de Abraham, pero no es la nación de Israel. Porque solamente hay una nación de Israel y la iglesia es compuesta por muchas naciones. Entonces, muchas veces nos confundimos porque algunas veces tomamos extremos, ¿verdad? Hay unos que menosprecian al pueblo judío en su totalidad y hay otros que lo elevan en su totalidad, en un punto que hasta terminan menospreciando a la iglesia en cierto sentido. No, hay una tensión en realidad, hay un balance. Y lo bueno es que tenemos las Escrituras, tenemos Romanos 11 que nos ayuda a entender esto. Y Pablo nos está tratando de informar cómo ver a esta nación. La persona principal que Pablo está discutiendo es la nación de Israel. No hay ni un académico que discuta este tema. En versículo 1, cuando Pablo empieza a hacer la pregunta, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? El pueblo se está refiriendo a la nación de Israel. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? De ningún modo. Porque yo también soy, ¿qué? Israelita. ¿Descendiente de quién? De Abraham, de la tribu de Benjamín. Él se está refiriendo a las características de esa nación. Y el corazón por el cual aún Pablo está abarcando este tema, nos lo deja saber en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, no total, parcial. Solamente parte de Israel cayó, no toda la nación de Israel cayó. Es un endurecimiento parcial. Porque entonces, ¿cómo describimos a todos los judíos que creyeron en el primer siglo? En la época de Pablo, en la época de Jesús, en la época de Santiago. La primera iglesia fue en Jerusalén. Inclusive le voy a leer Hechos 21. Mira cuántos judíos creyeron. ¿Cuántos judíos creyeron en este entonces? Pablo regresa a Jerusalén y le está contando a Santiago y a los demás ancianos de las grandes cosas que Dios está haciendo en el mundo gentil, ¿verdad? Y las personas están muy contentos de escuchar estas noticias, pero Santiago tiene otras noticias. Dice en versículo 20, cuando ellos le oyeron a Pablo, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Millares de judíos. No un pequeño pueblito chiquito, es millares de judíos. Y sigue diciendo, y todos son celosos por la ley. Todos son celosos por la ley. Inclusive yo voy a tomar un tiempo para abarcar este pasaje en particular. Hay mucho que descifrar aquí para tocar temas muy relevantes conectado a este mismo tema de hoy. Pero entonces, ¿cómo terminamos todo esto? Cuando regresamos a Romanos 11:28, que Pablo está diciendo, a pesar de
a pesar de que en cuanto al evangelio, los judíos son considerados enemigos, dice, por causa de vosotros. Nosotros somos beneficiados por esto, porque a través de su caída, el evangelio llegó al pueblo gentil. Pero a pesar de que ellos son considerados enemigos en cuanto al evangelio, Pablo dice lo siguiente: yo quiero que usted vea al pueblo judío en cuanto a la elección de Dios, en cuanto a su plan redentor eterno, no en cuanto a lo temporal, que es lo que está implicando cuando se refiere al evangelio. El evangelio es ahora, pero cuando Cristo venga, ya el evangelio se acabó. Ya lo que viene es el reino de Dios. Es decir, si nos están escuchando y todavía está dudando, yo te animo a que te reconcilies con Dios. Porque el evangelio no es para siempre, mis amigos. El evangelio va a tener su fin. Esa gracia gratis que Dios te está ofreciendo es ahora, para responder ahora. No espera hasta después. Pero gracias a Dios que tenemos una esperanza que nos ayuda a ir más allá del evangelio, que es la elección de Dios. Que cuando Dios promete, Él cumple. Que cuando Dios elige, Él nunca se arrepiente. Nunca se arrepiente. Inclusive, versículo 29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Qué lindo que nosotros, cuando creemos en el evangelio, somos sellados en el evangelio. Ese llamado es irrevocable. Pero también el llamado de la nación de Israel, guste o no nos guste, es irrevocable, mis amigos. Es irrevocable. Dios llamó a esta nación. Él le hizo esta promesa a Abraham. Una promesa grande. ¿Y sabes qué? Dios está dispuesto a cumplir esa promesa. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, mi pueblo latino, yo te animo a que tú empieces a ver a tu vecino judío en cuanto a la elección. Porque Dios ama a sus padres. Son amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Y es así, en realidad yo creo que vamos a poder informar nuestro acercamiento hacia ellos y ser más misericordiosos, ser más evangélico, en verdad. Vivir el evangelio de manera real en medio del pueblo judío, para que ellos vean que nosotros no somos parcial en la manera que interpretamos la Biblia. Somos justos y queremos demostrar el mismo amor que Pablo demostró. ¡Wow! Yo no sé cómo la gente puede leer versículos así de Pablo, especialmente acabando él de decir que él prefiere estar separado de Jesús para que sus hermanos creyeran en él. Estaba dispuesto a perder su propia salvación para que sus propios hermanos, de acuerdo a la carne, puedan creer. Que ese amor de Pablo no se quede con Pablo y que pueda saturar la iglesia de Cristo. Porque es así que en realidad vamos a poder provocar a este pueblo a celos, como dice Romanos 11, y llevar a cabo o jugar este papel grande, redentor, donde todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Eso es todo para hoy. Nos vemos en la próxima. Espero que hayan sido enriquecidos. Les doy un caluroso saludo y adiós a nuestro doctor Gus Reyes, que se sintoniza con nosotros. Gracias por participar. Martín Rivas, Jesse Melgar. Gracias por conectarse con nosotros. Espero que hayan sido enriquecidos, y si ha sido así, yo le animo a que comparta esta programación, porque yo creo que hay muchas personas que necesitan escuchar esto y especialmente el pueblo necesita ser mejor informado por el mismo evangelio que propagan. Así que nos vemos hasta la próxima.
Shalom Punto Rojo y salam. Con Jesse Rojo. Es un programa patrocinado por Philos Project, promoviendo una participación cristiana positiva en el Medio Oriente. Para más información visita su sitio electrónico en www.philosproject.org. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Al Punto Rojo.